Jaime Núñez. Pues ya a las 9:30 de la mañana con mucha información, se nos ha ido rápido este espacio, pero pues ya déjeme comentarle que había leído que en México tan solo el 35% de las empresas tiene mujeres en puestos de alta dirección. Ellas mismas visualizan su carrera partiendo pues precisamente formando como una línea hasta llegar pues a la cabeza de las empresas, pero hay un factor en contra que es el síndrome de la impostora. Y para hablar de este tema pues tenemos a Arlette Leal, fundadora de Tutorel, plataforma de capacitación y autoempleo, y Headhunter International. Muy buenos días, ¿cómo estás, Arlette? Hola, muy buenos días, Cintia. Muy contenta de estar contigo y, por supuesto, saludo también a todo tu auditorio, Cintia. Muchas gracias, Arlette. Pues gran parte de mujeres profesionistas trazan una línea siempre para seguir y desarrollarse laboralmente. Sin embargo, esa trayectoria no siempre llega hasta los consejos administrativos. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Qué está pasando? Claro, hasta el momento, Cintia, teníamos identificado que el principal problema era la falta de penetración, la falta de, por parte sobre todo del sexo masculino, de que pudieran creer en nosotras para poder ingresar a estos consejos, el famoso techo de cristal. Sin embargo, se ha estudiado un nuevo fenómeno, sobre todo en los últimos años, Cintia, y bien lo acabas de comentar, que es el síndrome del impostor. ¿Qué significa? Que somos un fenómeno psicológico en el que nosotros mismas somos las que nos impedimos el formar parte de puestos directivos o de consejos administrativos, porque principalmente se desarrolla por la falta de autoconfianza, de motivación entre nosotras mismas. Cintia, es un fenómeno en el que nosotros pensamos de que no tenemos todavía la capacidad, de que aunque tengamos logros, reconocimientos, títulos, siempre pensamos que falta algo más, y es que no puedo entrar a este consejo de administración porque son puros hombres o la mayoría son hombres, o porque van a denotar mi falta de capacidad, o porque me tengo que capacitar más, mejor voy a ponerlo en pausa y hasta que no tome una maestría, hasta que no me especialice en el tema, voy a ingresar porque no quiero parecer una impostora, una tonta, falta de conocimiento, y voy a quedar expuesta ante todos. Entonces es principalmente este fenómeno psicológico encaminado a que no tenemos esa confianza y ese valor ante nosotros. Entonces la que ponemos el famoso techo de cristal ya no son las demás personas, Cintia, somos nosotras mismas por esa falta de confianza y de motivación. Y qué difícil, Arlette, porque muchas personas nos dicen, tú puedes, eres inteligente, eres capaz, ve lo que has logrado, pero nosotras de repente nos entra algo en la cabeza que nos impide avanzar y hasta nos hace que nos equivoquemos en ciertos aspectos, porque es ese temor, ¿no? Esa falta de confianza en uno mismo, y parece tan fácil decir, ten confianza en ti mismo, pero ¿cómo podemos obtenerlo? Porque no es tan fácil cambiar ese chip. Claro. Hoy, por ejemplo, Cintia, 7 de cada 10 mujeres son las que rechazan pertenecer a un consejo directivo o a un puesto de alta dirección justamente por este síndrome. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aunque pareciera, Cintia, una frase común y como lo acabas de comentar, el tratar de creer en nosotras mismas es muy importante, pero lo más interesante es sí capacitarnos, sí hacer todo lo posible por ese crecimiento profesional, si esto es que nos da la seguridad para poder formar parte de. Entonces, sí, obviamente el estarnos actualizando, el estarnos capacitando, pero también lo más importante es el generar esa confianza, el perder ese temor. El miedo, desafortunadamente, en las mujeres nos pone de cabeza, nos para en todo lo que queremos emprender. Entonces, es luchar con ese miedo. Y aunque pensemos, Cintia, que no tenemos la capacidad, que no somos aptas para estar ahí, que somos impostoras, que ha sido como un golpe de suerte, no importa, hay que intentar, hay que hacerlo, hay que aventarnos, Cintia, aunque pensemos que todavía nos falta algo por aprender o algo por desarrollar, no importa que estemos expuestas, porque es la forma en la que podemos ocupar estos lugares y que podamos dar apertura sobre todo a más mujeres. Y muy importante, si ya somos parte de estos consejos, también dar apertura justamente a otras mujeres para que también puedan ingresar, para poderlas jalar y que cada vez tengamos muchos más espacios, porque hoy solamente de 10 espacios que hay, que esos consejos tenemos uno o cuando mucho a veces dos. Entonces falta más participación, más creencia, pero insisto, el aventarnos, que aunque pensemos que nos falta, ya cuando estamos ahí nos damos cuenta que nos falta tanto, Cintia.
y en mi caso lo digo por experiencia propia, ese temor de que estás ahí y dices, pues si no, tengo más habilidades, tengo muchos Sí. conocimientos y puedo competir con cualquier persona. Entonces, eso forma parte importante del autoconocimiento y sobre todo de la creencia de que sí podemos. Arleti, ¿crees que también tenga que ver con una influencia cultural? Porque pues parte de la cultura también de la mujer mexicana es, pues si tenemos hijos, si tenemos un hogar, no podemos desatenderlo porque pues eso nos, precisamente pues nos impide, ¿no? Desarrollarnos también en nuestra vida personal porque ocupa todo el tiempo de nuestra vida, o si no es que la mayor parte del tiempo y descuidamos otro factor que es importante y qué difícil, ¿no? Claro, es un comentario muy interesante, Cintia, porque hoy el 48% de las mexicanas no aceptan una promoción en sus empleos justamente por esa culpabilidad o por el temor de dejar a sus familias. Todavía la parte cultural, Cintia, juega un papel muy importante justamente en esa aceptación para ocupar puestos de alto nivel o tomar más responsabilidades. Nosotros hemos visto justamente en la tarea a la que nos dedicamos muchas mujeres que no aceptan este compromiso, no aceptan esta responsabilidad porque piensan que van a descuidar a sus familias, que van a hacer falta en la educación de los hijos, cuando nos hemos dado cuenta de los años que ya no es así. Entonces también es un factor muy importante esa parte cultural que todavía tenemos que afianzar y que luchar para que no impacte justamente en el poder escalar y en el poder aceptar ese tipo de promociones, ese tipo de responsabilidades. Y nos vamos poniendo solitas el freno, ¿no? A lo mejor, pues hasta podría ser psicológicamente el pensar eso que nos detenga, ¿no? De, no, pero es que si acepto el puesto ya más adelante, o sea, siempre estamos pensando en el futuro. Y Claro. algo que mencionabas también muy importante es el apoyo entre mujeres. Hay mujeres poderosas que ayudan a otras, pero yo he conocido muchas historias en las que no hay precisamente una empatía con las otras mujeres y hasta las mismas jefas ponen el freno, ¿no? De te vas a embarazar, esto, Sí. tienes hijos, pues decide, el trabajo, los hijos, cuando debería ser diferente, ¿no? Cuando debería de haber ahí como una complicidad como mujer, el poder pues también apoyar un poquito más, ¿no? Claro, Cintia, y lo hemos visto, ¿no? Que ahora el famoso techo de cristal no lo ponen los hombres, lo ponemos nosotras mismas. La mujer no es impulsora de la propia mujer y no nos damos cuenta que un golpe a una es un golpe a todas, así que si no jalamos a las demás, también otros no nos van a jalar para poder tomar esos puestos que están por encima de nosotros. Entonces, es justamente muy interesante y muy importante que si estamos ocupando ya un puesto directivo, que jalemos a las mujeres, sobre todo que seamos igualitarias en cuanto al trato, porque también nos hemos dado cuenta que cuando tenemos una mujer que tiene una jefa mujer, la jefa mujer tiende a ser como más incisiva, más exigente con la propia mujer que hasta a veces con un hombre, Cintia. Entonces, Exacto. pareciera que es contradictorio, pero sucede en la vida real. Entonces, la mujer tiene que ser promotora de la misma mujer justamente para que podamos ser más y podamos formar este círculo virtuoso de poder impulsar a más mujeres en cargos de responsabilidades o cargos ejecutivos o directivos, Cintia. Sí, porque muchas veces hablamos de la equidad, de que los hombres no nos dejan avanzar, pero sí, como mencionas, a veces el freno viene hasta del mismo género. Entonces, tú, Arlet, ¿crees que falta mucho para avanzar en la igualdad de género dentro del ámbito empresarial, la equidad? Desafortunadamente sí, Cintia, si antes de la pandemia se consideraban que faltaban 100 años en llegar a esta igualdad en cuanto a posición, pero sobre todo en cuanto a la brecha salarial que hoy tenemos, porque hoy hablamos de que una mujer y un hombre en circunstancias similares, en responsabilidades similares, una mujer gana un 30% abajo de un sueldo, en cuanto, insisto, mismo pues misma responsabilidad. Entonces, sí todavía falta mucho y sobre todo lo menciono que fue antes de la pandemia porque todavía en pandemia sufrimos todavía un golpe más fuerte. Se dicen que en pandemia se borraron 10 años de esta lucha y de estos lugares que la mujer venía desempeñando. Cintia, ¿por qué? Porque los grupos vulnerables o más vulnerables durante la pandemia fueron justamente las mujeres y los jóvenes, que las mujeres tuvimos que regresar en muchos de los casos al cuidado de las familias, al cuidado de los hijos, a la educación, por todo lo que vivimos durante la pandemia. Entonces, todavía hace mucho más trabajar y aunque hace falta, perdón, mucho más trabajo y aunque vemos que cada vez hay mujeres en puestos directivos, cada vez hay más mujeres como CEO, pero que es como la gran noticia. Cuando esto deje de ser noticia, Cintia, es que la mujer ya ha
ha ocupado similitud de posiciones, ¿no? Y cuando dejemos de hablar del tema de mujeres, porque cuando a mí me piden, por ejemplo, dar una conferencia, hacer alguna aportación, y que voy a hablar otra vez de mujeres, hasta mis colegas me dicen, pero otra vez de mujeres, pero como si el tema ya está muy trillado, pero sí es algo que ya se lo durante muchísimo tiempo. Sí, Cintia, pero todavía no es un tema resuelto y principalmente no en nuestro país todavía. Faltan muchas normatividades, falta mucha política pública y privada dentro de las empresas justamente para impulsar el trabajo de la mujer y para llegar a esta equidad. Trabajamos mucho, sí, en temas de inclusión, trabajamos en cuotas de género que nos dimos cuenta que a lo mejor al final del día no fue la forma correcta. Pues te agradezco mucho, Arlet, que también seas una inspiración, porque pues bueno, eres una de las 100 mujeres más poderosas en México y qué mejor que seguir tus consejos de cómo poder pues cambiar esa idea que tenemos de las barreras que nosotras mismas nos ponemos, porque el enemigo de repente o varias veces somos nosotras mismas. Así es, Cintia, así es. Muchas gracias, Arlet. ¿Dónde te podemos encontrar, Arlet? Claro que sí, estoy en redes sociales, tanto en Twitter, en LinkedIn, Facebook, en Instagram, como Arlet Leal Metlich. Subo muchísima información de empleo, de género, entonces es interesante para cualquier persona que quiera obtener información y seguir esta pauta, pues que nos pueda también seguir en redes, Cintia. Muchas gracias. Híjole, pues qué tema, pero que muchas gracias a Arlet Leal por esta entrevista y le quiero comentar que ya tenemos a uno de los ganadores de los boletos de Pumas América que vino a las instalaciones de Grupo Fórmula